esta clase vamos a estudiar la llamada distribución G cuadrado y vamos a conocerla en profundidad, ya que es otra de las distribuciones de amplia utilización dentro del área de la estadística y de sus aplicaciones. También vamos a conocer los aportes de la llamada pruebas no paramétricas y en qué se diferencian con las pruebas paramétricas que hasta ahora nosotros venimos viendo. Y vamos a ver todas las aplicaciones en la parte de biología que se ha utilizado con estas pruebas no paramétricas dentro de y con respecto sobre todo a lo que es el G cuadrado. También esta diapositiva hemos incorporado la imagen de Carl Pearson. Nació en Londres en 1857, fue científico, matemático, y fue el que estableció la disciplina llamada estadística matemática. Fue claramente el fundador de lo que hoy se denomina la bioestadística. Vamos a ver que si consultamos un poco la historia de Carl Pearson, a veces su nombre aparece escrita con C y a veces con K. En realidad su nombre original es con C, pero cuando fue a inscribirse en la Universidad de Heidelberg, hubo un error en la matriculación del mismo y lo colocaron con K, y es ahí que su nombre cambió de letra, y la cual adoptó finalmente esta última escritura en el 1879. Por eso es que nosotros lo presentamos con K al nombre. Fue famoso su trabajo colaborando con un zoólogo llamado Walter Wendon, donde trabaja grandemente con aporte en la biometría y sobre todo en la teoría de la evolución. Fue un gran trabajo entre un zoólogo y un matemático los desarrollos que se pudieron lograr con ello. Fue un protegido de Francis Galton, que lo vamos a ver luego en lo que es la teoría de la regresión. De hecho, Carl Pearson aportó mucho con el llamado coeficiente de correlación, que también lo vamos a ver con profundidad. Con Galton desarrolló temas de herencia, evolución y eugenesia. Es muy famoso el libro de Pearson llamado Gramática de la Ciencia, que tuvo un alto impacto en el mundo científico, a tal punto que Einstein, cuando empezó sus estudios a los 26 años con los grupos que formó, y recomendaba como primer libro para los que se iniciaban en ciencia este libro de Carl Pearson. Los aportes y la riqueza de trabajos escritos de Carl Pearson son muy grandes. Si ustedes lo consultan dentro de la red, van a encontrar numerosos trabajos de este autor. Por eso su importancia dentro de la estadística. Finalmente, este hombre muere en Londres en 1936 a la edad de 79 años. La distribución de probabilidades de G cuadrado, decimos que una variable aleatoria X, que es continua, tiene una distribución G cuadrado si su función de densidad está expresada por la función matemática que ustedes ven en la diapositiva. En la expresión de esta función vemos que también hay aplicación de otra función continua, que es la función gamma. Fíjense que esta función está definida para valores mayores a 0 de la variable aleatoria. En cualquier otro valor de la variable, esta función toma el valor 0. El parámetro de la función de densidad para una de G cuadrado es nu, que son los grados de libertad. Vamos a ver con cuidado cómo calcular los grados de libertad en las distintas situaciones que hacemos aplicación de esta función de distribución de G cuadrado. ¿Cuáles son los parámetros de esta distribución? Bueno, recuerden que ustedes, para ver los parámetros, primero aplicamos el operador esperanza a la variable aleatoria con esta distribución, y se puede demostrar que eso es igual justamente a nu, o sea que el promedio o la esperanza de una variable con distribución G cuadrado son sus grados de libertad. Y la varianza de esta variable con distribución G cuadrado es igual a 2 veces nu, o sea, 2 veces el valor de los grados de libertad. Vamos a ver un poco cuáles son sus gráficas. Al graficar la función de densidad, como está su parámetro, está
está condicionada por los valores que toman los grados de libertad, vemos que no tiene una única forma, sino que depende de los grados de libertad la forma que va a tomar la distribución. Para valores de grado de libertad igual a 1, fíjense en que es una J invertida, o sea, es totalmente diferente a la forma que tiene la función de densidad cuando los grados de libertad son igual a 4, y, o sea, y es asimétrica positiva la forma que toma, y a medida que los grados de libertad van aumentando, se va tendiendo a tener una forma más simétrica. Esto define cuáles son las propiedades que tiene una función de distribución G cuadrado. Primero, la variable nunca toma valores negativos, o sea, el dominio que tiene la variable x es desde 0 a infinito. Con nu igual a 1 o nu igual a 2, o sea, su grado de libertad cuando son 1 o 2, entonces para el valor de la función de densidad, cuando asume el valor x, el valor 0, es directamente infinito. Ustedes ven que se vuelve asintótica, en el caso de los grados de libertad igual a 1, como muestra acá la diapositiva. De lo contrario, cuando los grados de libertad ya son mayores a 2, ya tenemos una forma asimétrica y ya los valores para cuando x vale 0, el g cuadrado vale 0. La función tiene una forma unimodal y fíjense que la moda se empieza a definir a partir de que los grados de libertad son mayores a 2. Otra característica que tiene esta distribución, que cuando los grados de libertad tienden a infinito de esta función de densidad, tiende, por el teorema del límite central también, a una normal, donde los parámetros de la normal son la media y la varianza, por lo tanto tiende una distribución normal con el promedio igual a los grados de libertad y varianza 2 veces los grados de libertad. Una forma alternativa de definir una variable aleatoria con distribución G cuadrado, que es muy importante comprenderla y entenderla porque después lo vamos a necesitar cuando vemos análisis de la varianza, es definir, por ejemplo, si tenemos k variables aleatorias que tienen cada una distribución normal y son independientes, y cada una de esas distribuciones normales tiene media 0 y varianza 1, luego la suma del cuadrado de esas variables con distribuciones normal 0, 1, si la sumamos todo y la definimos como una variable i a esa suma total de cuadrados, entonces esta variable i va a tener una distribución g cuadrado con k grados de libertad. O sea, le ponemos la letra k en vez de nu, como veníamos diciendo, para una distribución g cuadrado. O sea, que una variable aleatoria que como i, que cumple con esta condición de ser una suma de cuadrados de variables aleatorias normal 0, 1, también tiene una distribución g cuadrado con k grado de libertad. ¿Cómo se utilizan las tablas de g cuadrado para buscar justamente valores de x? Bueno, como las veníamos haciendo con la distribución t, también el mismo concepto, ya que en función de los grados de libertad, es la forma que va a tener la distribución asimétrica positiva, o cuando los grados de libertad es 1, ya ni siquiera es asimétrica positiva, sino que es directamente una J invertida, es que tenemos por fila definidos según los grados de libertad. En estas tablas, por ejemplo, en n serían los grados de libertad. Y vamos a tener los cuantiles correspondientes a esa distribución para esos grados de libertad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver cuál es el valor de g cuadrado cuando los grados de libertad son iguales a 3 y la función de distribución, acuérdense que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que un valor específico, acumule un área de 0,99, el valor de g cuadrado es de 11,345, o sea que acaba de dejar una cola a la derecha de 0,01. Recuerden siempre ver en las tablas las gráficas que le demuestran el área bajo la curva que está definiendo las columnas correspondientes a estas tablas.
Si en vez de usar tablas queremos usar las computadoras y tenemos un planillas electrónicas como Excel, podemos usar las funciones correspondientes para calcular justamente funciones de distribuciones o función de densidad para un valor determinado de X, o sea, de la variable que estamos definiendo y los grados de libertad correspondientes. Por lo tanto, nos va a devolver, si en donde dice acumulado ponemos verdadero, nos va a devolver el área bajo la curva acumulada hasta ese valor X que hemos puesto en la función districtSheet que es la que define en Excel. Si en cambio usamos la terminada en punto D, lo que nos va a dar es la cola a la derecha. O sea, si lo prueban ustedes con el ejemplo que acabamos de ver acá, vamos a tener que en la primera función el X sería 11,345, los grados de libertad sería 3 y si ponemos verdadero nos tiene que devolver 0,99 como respuesta a esta función. Si usamos la segunda con punto D, para ese valor y los grados de libertad nos tendría que devolver el área 0,01 porque está dando la cola a la derecha. Si al revés, dado un valor de probabilidad y los grados de libertad correspondientes y usamos la inversa de la chi cuadrado, nos va a devolver el valor 11,345 que es el valor de chi cuadrado. Estas serían las formas de utilizar estas funciones dentro de la librería de planilla electrónica del programa Excel. Y también podemos utilizar Infostat. En Infostat tenemos toda una planilla de distintas distribuciones. Si entramos en la distribución de chi cuadrado, vamos a definir ahí como tenemos chi cuadrado central y no central, le va a aparecer el parámetro lambda. Lambda tiene que valer 0, pero nosotros usamos exclusivamente la centrada. Después todo lo demás es, como estamos viendo acá, es fácilmente llenable y le da justamente la probabilidad acumulada hasta un valor específico o mayor que ese valor específico sin ningún inconveniente. En cualquier bibliografía que uno consulta de un libro de estadística, por ejemplo, o en la red misma, va a encontrar que siempre hay un capítulo dedicado a lo que son pruebas no paramétricas. Hasta ahora nosotros lo que hemos visto en pruebas de hipótesis sobre todo, habíamos visto pruebas de características paramétricas, en el cual nosotros en la hipótesis definíamos valores de los parámetros y utilizábamos notación de parámetros y la cual tendríamos que juntar información muestral para si refutamos o no la hipótesis nula en función de estos parámetros. Todo lo que hemos visto hasta ahora son pruebas paramétricas que tienen un requisito fuerte que se deben cumplir las condiciones determinadas para definir el estadígrafo de prueba. O sea, si este tiene distribución normal en el muestreo, si la muestra es grande, la muestra es pequeña, ¿qué hacer? Todos esos requisitos son los necesarios para poder aplicar la prueba correctamente con el procedimiento estadístico que se define. En cambio, si esos requisitos no se pueden cumplir, a veces está la alternativa de usar pruebas no paramétricas, que no requieren que las pruebas provengan de poblaciones con distribución normal o cualquier otro tipo de... O sea, como liberan de ese requisito de que las distribuciones de los estadígrafos sean normales, es a veces que se les suele llamar también pruebas con distribución libre. No tienen estos requisitos preestablecidos que sí sean necesarias en las pruebas paramétricas. Esto da ventajas y desventajas al uso de las pruebas no paramétricas. Las ventajas, bueno, que por supuesto no necesitan estos supuestos tan exigentes que a veces nos dan las pruebas paramétricas sobre las poblaciones que queremos extraer las muestras. Sobre todo el tema de que la distribución sea normal. Fíjese que en este tema a veces, esto Pearson lo estudió también, en que por ejemplo a veces no encontraba mucha normalidad y encontraba asimetría en la distribución, entonces como que un poco se caía esta idea
inicial de la distribución normal. Lo otro interesante y fuerte de las pruebas no paramétricas es que nosotros la podemos usar cuando las variables son cualitativas que generan datos categóricos. Hasta ahora generalmente estamos viendo variables continuas y con distribuciones continuas. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos encontramos con datos originados de variables cualitativas? Bueno, las pruebas no paramétricas nos ayudan con esto y podemos encontrar pruebas para poder hacer con con pruebas no paramétricas. Y las hipótesis que vamos a ver a veces en estadística no paramétrica no responden a esta hipótesis de parámetros que nosotros, de aseveración sobre parámetros que veníamos haciendo en las pruebas que hemos definido en el cursado, sino que vamos a ver otras definiciones, por ejemplo, que una variable aleatoria sigue una cierta distribución. Ahí no estamos definiendo un parámetro, sino estamos haciendo una aseveración o afirmación de que una variable tiene una cierta distribución. Hay que ver si la refutamos o no con la evidencia muestral a través de pruebas no paramétricas. ¿Cuáles son las desventajas que generan las pruebas no paramétricas? Bueno, primero que a veces tienden a desperdiciar la información, en el caso de datos numéricos, por ejemplo, el hecho de que las variables sean cualitativas y no comparadas con variables que sean cuantitativas, hace que la información sea más pobre. Por lo tanto, también es una crítica a veces a no usar variables cuantitativas, o sea, variables con datos numéricos que dan más fuerza a la respuesta y a las conclusiones que se llegan. Eh, También no son tan eficientes como en el caso de las pruebas paramétricas. Para poder llegar a la eficiencia, a ser igual que la de los casos paramétricos, una forma de suplir eso es tener muestras grandes o que realmente las discrepancias de los estudios sean marcados o mayores. En ese caso, la eficiencia se equilibra entre paramétricas y no paramétricas. Hay tablas que miden justamente la eficiencia entre la alternativa de usar una muestra paramétrica, una prueba paramétrica comparada con una prueba no paramétrica. Y ahí se puede ver. Una forma de equilibrar esta falta de eficiencia es aumentando la información con muestras grandes o que las discrepancias sean realmente grandes y se puede usar sin problema las pruebas no paramétricas. Eh, Cuando los requisitos puestos por las pruebas paramétricas se cumplen, las pruebas paramétricas son mucho más eficaces que las no paramétricas. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de pruebas no paramétricas. Existen mucho más, por supuesto. Solamente estamos refiriendo a algunas de las que quizás tanto en los desarrollos de tesis y tesina o en algunos trabajos, en algunas asignaturas, encuentren estas pruebas o estos nombres de pruebas para que ustedes tengan una referencia más o menos de qué se trata. Algunas de estas pruebas nosotros las vamos a desarrollar en la clase de hoy día, sobre todo las que tienen que ver con las resoluciones con G cuadrado. Con estas de G cuadrado vamos a ver que podemos resolver problemas de bondad de ajuste, tablas de contingencia y otras aplicaciones. Existe una prueba que se llama la prueba de Friedman, que es lo mismo que vamos a ver luego en las pruebas paramétricas que se conoce análisis de la varianza, pero lo único que está aplicado a lo que se llaman medidas repetidas. La prueba de Mann-Whitney, o también llamada suma de rangos Wilcoxon, o también prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney, es la versión no paramétrica de lo que nosotros hemos visto como prueba de TED-Student. O sea, si acuérdense ustedes, en la prueba de TED-Student teníamos la fuerte restricción de que la variable original tenía que tener distribución normal. Si eso no sucede, tenemos un problema ahí y, por ejemplo, usando la prueba no paramétrica podríamos tener una alternativa de cómo tratar esa información
siendo que es muestra pequeña y la distribución original no es normal. La prueba de Kruskal-Wallis también es lo mismo que el análisis de la varianza, pero ahora tenemos categorías, no es una variable cuantitativa. Y es también una extensión de la MAGWANI, o sea, fíjese, cuando usamos prueba de T vamos a ver que ahí comparamos una media con un valor específico o comparación de dos medias. Para más de dos medias usamos análisis de la varianza en variables continuas. En las no paramétricas, cuando son comparaciones de más de dos grupos, se usa Kruskal-Wallis, que es lo mismo que usamos nosotros en análisis de la varianza cuando comparamos más de dos medias en el caso de las pruebas paramétricas. O sea, la prueba de Kruskal-Wallis sería la equivalencia de usar análisis de la varianza. La prueba de Kolmogorov-Smirnov la vamos a ver a veces también cuando queremos ver si una variable aleatoria tiene una distribución normal, por ejemplo, o una cierta distribución específica, podemos usar un estadígrafo como el de Kolmogorov-Smirnov, que es una prueba no paramétrica, para ver si esa distribución de esta variable se ajusta a una distribución determinada. Una versión más fina que esta, como Kolmogorov-Smirnov, la de Anderson-Darling, que también ve si la variable tiene una cierta distribución específica de la función de distribución, y esta función de Anderson-Darling es un poco más sensible para valores extremos más alejados de la media o la mediana. En cambio, la Kolmogorov funciona mejor cuando todos los valores están más cercanos a la mediana o la media, y es menos sensible cuando hay valores extremos. Son pequeñas diferencias, pero tanto Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling lo van a escuchar o ver cuando queremos ver si una variable tiene cierta distribución. Bueno, estos son ejemplos, un grupo de ejemplos, hay muchos más, de pruebas no paramétricas que es muy común utilizar en los trabajos de investigación o los trabajos de tesis que se puedan desarrollar. Experimentos aleatorios multinomiales. Veamos a través de un ejemplo que se puede entender con lo que es un experimento aleatorio multinomial. Supongamos que queremos lanzar pelotas sobre K cajas y tenemos N pelotas. Y el experimento consiste en lanzar una pelota sobre las K cajas y la cual, realizado el experimento, esta va a caer en una de esas K cajas, o que vamos a llamarlo en términos genéricos K categorías. Luego el experimento se repite n veces, n tiradas, o lo cual si tenemos una cierta cantidad de pelotas, cada lanzamiento de pelota es un ensayo de este experimento. La probabilidad de que una pelota caiga en una caja varía de caja a caja, pero lo que sí se mantiene constante en cada uno de los lanzamientos que vamos repitiendo. Además, los lanzamientos se hacen en forma independiente, o sea, el resultado de un lanzamiento no influye en el lanzamiento que continúa. Al terminar todo el experimento con todos los ensayos o pruebas, nosotros vamos a ir a contar cuántas pelotas tenemos en una caja. Por ejemplo, el X sub 1 indicaría cantidad de pelotas que se encuentran en la primera caja. X sub 2 es la cantidad de pelotas que se encuentran en la caja 2. Y así hasta X sub K, donde vamos a encontrar la frecuencia o cantidad de pelotas que se encuentran en la caja KS. Acá se debe cumplir la condición, por supuesto, que la suma de las cantidades de pelotas en cada una de las cajas debe sumar el total de pelotas que han sido lanzadas. O sea, la sumatoria de los X sub I en las K categorías es igual a N. Por lo tanto, vean que en este caso los valores indicados con X son frecuencias, y lo que nos interesa es saber cuáles son las frecuencias en una determinada categoría. Entonces, ¿cómo podemos definir un experimento multinomial o qué condiciones cumple? Y bueno, primero que constan de n pruebas que son idénticas entre sí, o sea, cada lanzamiento es igual entre sí, o sea, no hay cambios en cada uno de los lanzamientos. Los resultados de cada prueba se localiza en una de las K categorías. O sea, yo terminado todo el experimento con todos los ensayos,
yo voy y cuento cuántas frecuencias, o sea, cuántas pelotas encuentro en cada una de las categorías. Luego tenemos que cada una de esas cajas tiene una probabilidad de éxito favorable de contener elementos, lo que dice que sería pi sub i, de que un resultado de una prueba se localice en la i-ésima categoría. Y esta se mantiene constante entre prueba y prueba, o sea, la probabilidad de que una pelota caiga en una de las categorías no va a cambiar si se va repitiendo cada uno de los ensayos. Lo que sí debe cumplir la condición que la suma de las probabilidades que tienen cada una de las categorías, en este caso cada una de las cajas, la suma de todas esas probabilidades tiene que necesariamente ser igual a 1. Y las pruebas entre una y otra hay independencia. La realización de una de las pruebas no influye en la prueba que continúa. ¿Cuál es el interés de todo este experimento? Ver qué frecuencias, o sea, qué valores de x sub i en cada una de las categorías se va a encontrar una vez que se termina el ensayo. Por supuesto, la cantidad la suma de todas las frecuencias de todas las categorías tiene que ser igual a 1, o sea, las veces que se repitió este experimento. Estas son las condiciones de un experimento. Miren que el experimento multinomial es un caso multivariado ya no tenemos dos clases, por ejemplo, vivos o muertos, o dos categorías cuando veíamos los ensayos tipo Bernoulli y luego generalización a binomial, sino que ahora tenemos K categorías. Y esto es muy común a veces tener una variable cualitativa en tantas categorías y vemos qué frecuencias absolutas en cada una de esas categorías va a tener descripta o van a ser los resultados. Tenemos un modelo que pueda nosotros calcular la probabilidad conjunta de que qué frecuencias son las que van a estar en cada una de las categorías. Bueno, ese modelo se llama modelo multinomial y da la distribución de probabilidades multinomial, y fíjese que es el que está expresado en la parte baja de la diapositiva, donde vemos que la probabilidad, eh, bueno, primero, la distribución multinomial tiene como parámetro, necesitamos para poder estimar esta ecuación, los parámetros n, que sería la cantidad total de elementos que vamos a considerar a clasificar en las K categorías. Y este es un detalle importante. El n está fijado, el n es conocido. Bien, esto es lo interesante de esto, porque esto es lo que vamos a ver luego en tablas de contingencia, la importancia que tiene que si el n es fijo o conocido o fijado, o cuando el n no es conocido. Que eso pasa, por ejemplo, en las de Poisson. El Poisson, el n, no lo conocemos, pero en la multinomial y en la binomial sí lo conocemos. Y las probabilidades también de cada una de las categorías tienen que ser conocidas para poder calcular la probabilidad con esta función. Entonces sería la probabilidad de que una determinada frecuencia se encuentre en la categoría 1, de que otra frecuencia x sub 2 se encuentre en la categoría 2, y así hasta la frecuencia o x sub k que se encuentra en la késima categoría. Y está dada por esta expresión, que es una combinatoria de n elementos, y fíjese que abajo aparece como un vector de permutaciones de x1, x2 y x sub k, que es una fórmula sencilla de calcular las combinaciones de este tipo. No es complicado esto y es muy fácil realizarlo. Por la productoria, digamos, de los pi sub i elevado a los x sub i, que serían las probabilidades de éxitos de cada una de las categorías que son consideradas, elevado por los valores que definen la función para este caso de las frecuencias de cada una de las categorías que vamos teniendo. Para esos valores tenemos un valor. En cualquier otro valor fuera de las consideraciones de los x, esta función vale 0. O sea que, en otras palabras, para este tipo
digamos, multivariado, donde tenemos múltiples categorías de una variable nominal o cualitativa, eh, eh, tenemos una distribución que la podemos usar para calcular probabilidad. Y si podemos calcular la probabilidad, podríamos estimar sus frecuencias esperadas. Las denominadas pruebas de hipótesis G cuadrado eh, eh, podemos clasificarla dividida en dos grupos, ya que justamente este estadígrafo G cuadrado puede aplicarse tanto para pruebas paramétricas y también tiene aplicaciones en pruebas no paramétricas. Cuando son pruebas paramétricas vamos a ver, por ejemplo, probar una varianza, o sea, hacer una prueba de hipótesis para un valor de varianza poblacional específico y a ver cómo armamos el contraste o la prueba de hipótesis correspondiente para este caso donde el estadígrafo es la varianza. Luego, para pruebas no paramétricas, tenemos también dos clasificaciones, cuando lo que estamos viendo es una sola variable de una sola distribución empírica o cuando estamos en tablas de contingencia con dos variables. Por supuesto, esto de dos variables es a los efectos del curso que nosotros damos. Se puede generalizar a más variables, pero está fuera de este cursado. Cuando es una sola variable, vamos a ver el tema de bondad de ajuste, o sea, cómo ajustamos un modelo determinado a casos de frecuencias observadas con datos empíricos, una distribución de frecuencias empíricas. Ahí tenemos distintos casos, según sea en casos de pruebas de genéticas o de ajustamiento de un modelo normal, Poisson o binomial, a un conjunto de datos y ver si la bondad de ajuste, o sea, si hay discrepancia o no entre los valores que se esperan con el modelo con respecto a los observados. Dentro de lo que son las llamadas tablas de contingencia, podemos comparar dos variables categóricas, dos variables cualitativas separadas en k categorías cada una y ver cómo nosotros podemos formular hipótesis para aseverar de que los eventos son independientes y no depende los valores de una de las categorías de la variable cualitativa dependen de los resultados de las categorías de otra variable cualitativa. En las pruebas de homogeneidad vamos a ver si entre las K categorías se va manteniendo las frecuencias o proporciones de cada una de las categorías de la variable que se considera cualitativa con la cual está dependiendo. Todos estos casos los vamos a ver en particular y son parte de nuestro estudio. Veamos la aplicación del estadígrafo G cuadrado o las pruebas de G cuadrado en pruebas de hipótesis paramétricas cuando hacemos estudio de ver la variabilidad con respecto a un valor específico. Así como cuando vimos el parámetro de la media como hipótesis nula comparado con un valor específico, también podríamos estar interesados en vez de la media de ver si la varianza es igual o diferente a un valor específico de esa varianza. Estos problemas se ven muy común en control de calidad, donde queremos que la variabilidad no sea diferente a un valor específico o sea menor o mayor que ese valor específico. Depende del problema, va a generar pruebas de dos colas o problemas de una cola. Si en la alternativa dice que la varianza es distinta que un valor específico, va a ser prueba de dos colas. Si en cambio la alternativa que está de acuerdo con la prueba científica, o sea, con la hipótesis científica, perdón, o la de trabajo, establece que es mayor o es menor, va a generar una literal a la derecha, una literal a la izquierda. Por lo tanto, si es a la derecha, el valor de la varianza va a ser mayor que un valor específico. Si es a la izquierda, la varianza es menor que cierto valor específico. El segundo paso dentro de las pruebas de hipótesis es fijar el nivel de significancia alfa.
El siguiente es establecer el estadígrafo de prueba. ¿Y cuál es el estadígrafo que se coloca en estas pruebas para una varianza? Fíjense que es un cociente entre donde el numerador está compuesto por el producto entre la varianza muestral, que se calcula a partir de la información dada por los n datos que hemos extraído en la muestra aleatoria, multiplicado por los grados de libertad, o sea, n-1. Y eso dividido por la varianza especificada en la hipótesis nula correspondiente. Ese cociente, que está definido acá, se puede demostrar, y de hecho se demuestra, de que tiene una distribución G cuadrada con nu grados de libertad igual a n-1, o sea, la cantidad de datos que hemos obtenido en la muestra aleatoria para calcular la varianza, menos 1 es los grados de libertad correspondientes a este estadígrafo G cuadrado que se obtiene por el cociente que acabamos de definir. El siguiente paso es establecer la regla de decisión, tanto gráfica como simbólica. Depende cuál ha sido la hipótesis alternativa que hemos definido, tendremos gráficas con dos colas o gráficas de una cola. Si la cola es a la derecha, en la gráfica es a la derecha. Si la cola es a la izquierda, el área bajo la curva sombreada va a ser bajo la izquierda. En cualquiera de los casos que estamos viendo acá, vean ustedes que tenemos una distribución asimétrica positiva del G cuadrado, que es la función de densidad correspondiente. Por lo tanto, si la prueba, por ejemplo, es de dos colas, vamos a tener en realidad tres sectores definidos por los valores de G cuadrado, que es la probabilidad acumulada hasta el alfa sobre 2. O sea, ahí el valor de G cuadrado crítico, cualquier valor muestral que sea menor que ese valor crítico, va a caer en la zona de rechazo de hipótesis nula. Y en el otro extremo tenemos el valor de G cuadrado crítico, que en ese estadígrafo, si hiciéramos área bajo la curva, acumularía 1 menos alfa. Por lo tanto, la cola que queda, 1 menos alfa sobre 2. La cola que queda a la derecha es alfa sobre 2. Por lo tanto, cualquier G cuadrado muestral que obtengamos que supere a ese valor crítico, también va a caer en la zona de rechazo, hipótesis nula. En cambio, en la simetría a la derecha, cualquier valor del G cuadrado muestral que sea superior al valor crítico que está dejando un área bajo la curva igual a alfa, valor superior, va a caer en la zona de rechazo. Y si fuera el lateral a la izquierda, cualquier valor menor que el G cuadrado crítico que está dejando un área bajo de la curva a la izquierda igual a alfa, si es menor, ese también va a rechazar hipótesis nula. También recuerden que si usamos un software y dado el G cuadrado muestral, calculamos el valor de P, si ese valor de P es menor que el alfa fijado, también vamos a estar rechazando hipótesis nula. De lo contrario, si no se cumple cualquiera de estas condiciones, vamos a no rechazar hipótesis nula. Veamos un ejemplo de aplicación de las pruebas para una varianza. Tenemos un ejemplo acá, por ejemplo, una industria que produce cajas de cereales, que ha incorporado un nuevo equipamiento y está ajustando su funcionamiento. Quiere comprobar si la varianza del proceso actual es mayor a la varianza que debería tener de acuerdo a la especificación del proceso productivo. Ese más menos que tenemos ahí indicados, 15 gramos, como le decían estándar, fijando un tamaño de muestra de 25 y para una prueba con un nivel de significancia del 0,05. Por supuesto, el primer paso dentro de la prueba de hipótesis es plantear la hipótesis científica que tiene que ver con el problema que estamos analizando, y este sería que la variación del peso neto es mayor a 15 gramos, que son los especificados en el proceso productivo. Por lo tanto, la hipótesis nula en función de la hipótesis científica que se ha propuesto plantea que la varianza es igual a 225 gramos cuadrados, o sea, 225 sale por supuesto, de elevar al cuadrado los 15 gramos que teníamos como información. Y la hipótesis alternativa que debe coincidir
con la proposición o aseveración de la hipótesis científica, y como la científica decía que era mayor a 15 gramos, por lo tanto la varianza, en este caso la alternativa, es mayor a 225 gramos. Fijamos como nivel de significancia lo propuesto en el mismo problema, un alfa igual a 0,05, y el estadígrafo de prueba es el que habíamos visto recientemente en la otra diapositiva, el cociente entre los grados de libertad por la varianza muestral dividido la varianza indicada en la hipótesis nula. Este cociente tiene una distribución G cuadrado con nu grados de libertad dado por n menos 1, o sea, la cantidad de datos menos 1. Por lo tanto, para establecer la regla de decisión, se busca cuál sería el valor crítico para este alfa que hemos fijado en el segundo paso y los grados de libertad, que en este caso serían 24, ya que es 25 el número total, menos 1 es 24, y eso da un valor de G cuadrado crítico de 36,415. El siguiente paso en la prueba de hipótesis es el cálculo del estadígrafo. Aplicamos las fórmulas que habíamos puesto en el paso 3 y dada la información que teníamos, 25 menos 1, que serían los grados de libertad, por 17,3, que es la varianza muestral que se obtiene del problema, dividido 15 al cuadrado. El 15 sería la desviación típica dado por el problema, que en esto, por supuesto, 15 al cuadrado nos va a dar 225. Si hacemos este cociente, el valor del G cuadrado muestral es 31,92. El siguiente paso en la prueba de hipótesis es la toma de decisión. Dado que el 31,92 es menor al valor crítico de 36,415, no se rechaza hipótesis nula a un nivel del 5%. Esa es la decisión que se toma. ¿Cuál sería la interpretación desde el punto de vista estadístico? Dada la evidencia muestral y con un nivel de significancia 0,05, se decide no rechazar la hipótesis nula de que la variación del peso neto es mayor a los 15 gramos especificados en el proceso productivo. Por lo tanto, la conclusión es que el proceso productivo actual tiene la variación especificada por el proceso productivo de mi más menos 15 gramos, como se había puesto en el problema inicialmente. Otra aplicación de la prueba de G cuadrado dentro de las llamadas pruebas no paramétricas es la bondad de ajuste. Y dentro de bondad de ajuste tenemos distintas aplicaciones. Uno es cuando queremos comparar más de dos proporciones. Recuerden que anteriormente habíamos visto cuando queríamos armar pruebas de hipótesis para una proporción en función de un valor específico, o en el caso de que queríamos comparar dos proporciones provenientes de muestras independientes, o sea, de muestras diferentes, veíamos el estadígrafo Z. Pero ¿qué pasa si las proporciones son más de 2? En ese caso podemos recurrir a una prueba de G cuadrado, que es la que se está planteando en este caso. La hipótesis científica va a ser el enunciado en función del problema que tenemos, y fíjense en la hipótesis nula que se formula. La hipótesis nula dice que para una proporción pi sub i va a ser igual que un valor específico de ese p sub i, siendo i un valor que varía desde 1 hasta las k clases o categorías que tenemos. Con que uno de esos valores específicos sea diferente, la alternativa se rechazaría inmediatamente la hipótesis nula. Una forma diferente de ver la hipótesis nula que hemos planteado recién, para que se vea un poquito más claro, es que, por ejemplo, si tenemos pi sub 1, que sería una proporción 1, es igual que un valor específico pi sub 1, 0. Pi sub 2 es igual a un valor específico de pi sub 2. Pi sub 3 es igual a un valor específico de pi sub 3. Y pi sub k es igual a un valor de pi sub k. O sea que cada una de las proporciones que vamos diciendo, de acuerdo a los valores que va tomando el subíndice i, es igual a un valor especificado según el problema. Con que una de esas igualdades no se cumpla, se va a rechazar la hipótesis nula. Y eso es lo que plantea la hipótesis alternativa. El siguiente paso, fijar el nivel de significancia. Y vean el caso de tenemos que elegir un estadígrafo de prueba
para poder rechazar o no las hipótesis nulas que acabamos de plantear. Este estadígrafo está dado por una sumatoria de los I igual a 1 hasta las K clases o categorías del cociente entre el cuadrado de la discrepancia, y fíjese la discrepancia lo que dice, serían los valores observados en cada una de las categorías, la décima categoría, menos el esperado si se cumplen las frecuencias especificadas para cada una de las clases. O sea, esa diferencia mide si, por ejemplo, lo observado en la experiencia es igual a que se esperaría si se cumplen las proporciones especificadas, esta diferencia daría cero. Mientras que más discrepan entre ellas, más distancia, valores mayores va a dar el numerador. Y sobre todo está elevado al cuadrado, por lo tanto este valor se va haciendo cada vez más grande. Y eso está partido o dividido por las frecuencias esperadas según las hipótesis nulas para cada una de las clases. Por lo tanto, cuando sumemos todos estos valores que a estos cocientes, esto da un estadígrafo G cuadrado que se puede demostrar que esta sumatoria de este cociente tiene una distribución G cuadrado con nu o grado de libertad igual a K menos 1, o sea, siendo K la cantidad de clases o categorías que tenemos. La regla de decisión o gráfica, en este caso, fíjese que, por supuesto, tenemos la distribución asimétrica de G cuadrado y acá tenemos pruebas siempre de una cola, porque siempre son valores positivos. Acá están los valores elevado al cuadrado y siempre son valores positivos, siempre tenemos una distribución de una cola. Por lo tanto, el G cuadrado crítico, que va a dejar un área dado por el segundo paso, que es el nivel de significancia que hemos fijado, se va a buscar en función del alfa que nosotros hemos definido y los grados de libertad que tenga la prueba. Si el G cuadrado, una vez que lo calculamos según el tercer paso que lo definió, es mayor que ese G cuadrado crítico, se va a rechazar la hipótesis. Si usamos un software y da el valor de probabilidad que está dejando a la derecha el valor del G cuadrado muestral, ese valor es menor que el alfa que se ha fijado, también vamos a rechazar hipótesis nula. Veamos una aplicación de este concepto que acabamos de decir recién. En pruebas llamadas de genética se suele utilizar bastante para comprobar si hay ciertas segregaciones fenotípicas en los cruzamientos que se hacen, por ejemplo, en semillas. En este caso vemos un problema donde la hipótesis científica nos formula que la segregación fenotípica de la variedad estudiada es 0,4 para la 1, 0,2 para la 2, 0,1 para la 3 y 0,3 para la 4. O sea, acá tenemos 4 proposiciones que tienen ciertos valores específicos. ¿Cuál va a ser, por lo tanto, la hipótesis nula? Y bueno, que pi sub 1 es igual a 0,4, que es la primera que se formuló en la hipótesis científica. Pi sub 2 es igual a 0,2, pi sub 3 es igual a 0,1 y pi sub 4 es igual a 0,3. Observen lo siguiente, en este caso esta hipótesis nula está coincidiendo con la científica, que no es lo que veníamos viendo hasta ahora. Segundo, las hipótesis nulas ahora tienen 4 formulaciones de parámetros que tienen valores específicos, que no es lo que hacíamos cuando veíamos las pruebas paramétricas. En este caso son diferentes. La alternativa, con que una de esas especificaciones sea diferente, se va a rechazar la hipótesis nula correspondiente. Nivel de significancia elegido 0,05 y el estadígrafo de prueba es como veíamos recién. Y fíjese que acá, como tenemos 4 proporciones, esta sumatoria va a ir desde igual a 1 hasta 4. Y por supuesto el cociente que habíamos definido previamente también en la diapositiva anterior. ¿Cuánto va a ser los grados de libertad? Y bueno, el K acá vale 4, menos 1 es igual a 3. O sea que los grados de libertad que vamos a elegir el G cuadrado crítico es para el nivel de significancia, o sea, tenemos un G cuadrado para 0,95, que es 1 menos alfa, y grado de libertad igual a 3. Si lo buscamos en la tabla correspondiente o usando el Excel, nos vamos a encontrar con un valor de G cuadrado de 7,82.
O sea, la regla de decisión va a ser si el G cuadrado muestral es mayor que el 7,82, vamos a rechazar hipótesis nula. El siguiente paso en la prueba de hipótesis es calcular el estadígrafo. En la primera columna de la tabla auxiliar que tenemos las 4 categorías o clases que son las que estamos estudiando, y lo que en la prueba que se realizó, la cantidad de individuos o semillas que se agregaron un fenotipo de la categoría 1 son 26. La cantidad que se agregaron de la categoría 2 son 18, 7 y 15 respectivamente. El total era de 66 realizaciones o segregaciones que se vieron qué fenotipo estaban dando. Fíjese que tenemos que calcular las esperadas. ¿Cómo vamos a obtener las esperadas? Y bueno, en función de las proporciones que da la hipótesis nula, en el primer caso era 0,4. Si el total es 66, ¿cuántas? Y dada si se cumple la hipótesis nula que la proporción 1 responde al 0,4, y se va a esperar que la categoría 1 tenga 26,4 individuos según bajo la hipótesis nula formulada. Lo mismo para la categoría 2, la proporción es 0,2, se esperaría por lo tanto una segregación de 13,2. Para la tercera categoría, siendo la proporción 0,1, se espera 6,6, y para la cuarta categoría 0,3 es igual a 19,8. Por supuesto, si sumamos esto tiene que dar 66. Se empieza a hacer la discrepancia entre las observadas y las esperadas bajo hipótesis nula. Fíjese que en el primer caso la discrepancia es, ha dado el modelo o la hipótesis nula formulada dio una sobrevaluación de 0,4. En el segundo caso, subestimó el valor observado con 4,8, y lo mismo repetimos con la tercera con menos 0,4 y la cuarta con 4,8. Si luego eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por las esperadas, tenemos cada uno de los valores de ese cociente, y si lo sumamos obtenemos el estadígrafo muestral que habíamos definido como fórmula para el estadígrafo muestral, y en este caso da 2,94. Por lo tanto, dado esta información, tenemos que tomar una decisión. Dado que este 2,94 es menos que el valor crítico 7,82 que hemos visto anteriormente, no se va a rechazar la hipótesis nula a un nivel del 5%, dado que la evidencia muestral aporta un valor de prueba menor al valor crítico. ¿Cuál sería la interpretación estadística de esto? Dada la evidencia muestral y con nivel de significancia del 5%, se decide no rechazar la hipótesis nula de que la segregación fenotípica de las variedades estudiadas es 0,4 para la primera, 0,2 para la segunda, 0,1 para la tercera, 3 para la cuarta. Entonces, en conclusión, la variedad tiene una segregación fenotípica dado por un pi sub 1 igual a 0,4, un pi sub 2 igual a 0,2, un pi sub 3 es 0,1 y un pi sub 4 0,3. Otra aplicación dentro de la llamada bando de ajuste es ver si para ciertas distribuciones de probabilidad de variables, ver si las frecuencias que se esperan bajo el modelo planteado de distribución se discrepan o no de las que observamos en la realidad. Para eso también podemos usar una prueba de G cuadrado, donde la hipótesis científica dice que bueno, la variable sigue cierta distribución, y la hipótesis nula que vamos a formular es justamente la misma que propone la hipótesis científica, que X, que es una variable aleatoria, sigue una distribución determinada, y vamos a ver, puede ser normal, una binomial o Poisson o cualquier otra que se quiera ver. La alternativa es que X no sigue una distribución que es la que está estudiando o proponiendo. Luego el siguiente paso en la prehipótesis, el nivel de significancia, fijar el nivel de significancia, luego elegir el estadígrafo de prueba, y en este caso el estadígrafo de prueba es el mismo que habíamos visto en la diapositiva anterior,
que ese cociente para las K clases que se arman tiene distribución G cuadrada, pero los grados de libertad, en este caso, y eso es lo que tienen que tener cuidado cuando se aplican las pruebas, porque recuerden ustedes que la distribución G cuadrada, como vimos al principio, está en función de los grados de libertad del alfa que fijamos y de los grados de libertad que tiene, porque por cada grado de libertad tiene una distribución determinada. Lo que va cambiando en las pruebas es la forma de calcular los grados de libertad, por eso hay que tener cuidado donde se está, en el problema que se está analizando y no equivocarse en esto. Los casos de grado de libertad para bondad de ajuste de distribuciones de probabilidades responde a esta fórmula que dice que es K menos P menos 1, K serían las clases o categorías que se arman, P es el número de parámetros que se estiman en el modelo que están estimados en el modelo que nosotros vamos a aplicar, lo vamos a ver con un ejemplo, menos 1, o sea que depende del modelo que utilicemos y los parámetros que tengamos que estimar, este valor de P puede ir cambiando según la aplicación del modelo o distribución que queremos ver si se ajusta a las distribuciones de frecuencias observadas en la práctica o en el experimento real. Por lo tanto, en esta expresión el K es el número de clases, P es el número de parámetros estimados para el ajustamiento. Acá estamos ajustando un modelo de distribución de probabilidades a lo que hemos observado en la realidad. Por eso se llama ajustamiento de un modelo de distribución. N sub i son las frecuencias observadas en la y clase y las N sub i sombreros son las que se esperan si esta variable realmente tiene una distribución que postula la hipótesis nula. Observen el siguiente gráfico, porque había dicho recién de que en función del ajustamiento del modelo que queremos hacer a los datos observados, es la forma en que se va a calcular los grados de libertad de este G cuadrado. Por ejemplo, si estamos bajo un estudio de una distribución de Poisson, donde la variable X va a seguir una distribución Poisson, recuerden que el parámetro de la distribución de Poisson es lambda, donde la alternativa va a ser que no sigue esa distribución de Poisson. El estadígrafo es el mismo para todos, siempre, pero los grados de libertad, en el caso de que hay que estimar el lambda, va a ser igual K menos 1 si el lambda es dato. Si lambda es un parámetro que es conocido, P va a ser 0, por lo tanto es K menos 1. Si lambda es desconocido y yo los tengo que estimar, ahí el valor de P es igual a 1, por lo tanto los grados de libertad van a ser K menos 2. En el caso de la distribución binomial, ahí la hipótesis científica va a ser que la variable sigue una distribución binomial. Acuérdense que los parámetros de la binomial era C, que era la cantidad de ensayos tipo Bernoulli, y pi es la proporción de éxito de los ensayos. Vamos a tener que los grados de libertad, el estadígrafo de prueba es el mismo para todos, los grados de libertad, en el primer caso, si la proporción es conocida, fíjense que no aparece que si C es conocida, porque C siempre es conocida, porque si no es imposible realizar estas cuestiones. Por tanto, C siempre se conoce. Lo que puede que pi sea conocido o pi sea desconocido. Si es conocido y es información que conocemos, los grados de libertad va a ser K menos 1. Si hay que estimarlo a ese pi, el P va a valer 1, por lo tanto los grados de libertad van a ser K menos 2. En el caso de la distribución normal, lo mismo que anteriormente, la hipótesis nula sigue la variable aleatoria de distribución normal y los parámetros de la normal ya sabemos que es igual a mi y la varianza sigma cuadrada. En este caso sí tenemos dos parámetros que pueden ser los dos conocidos, por lo tanto los grados de libertad van a ser K menos 1. Puede ser que uno de los parámetros es conocido y el otro es desconocido, y por lo tanto los grados de libertad en ese caso va a ser K menos 2 porque el valor de P es igual a 1. En cambio, si los dos parámetros de la normal son desconocidos y hay que estimarlo, el P vale 2, por lo tanto los grados de libertad va a ser igual a la K, la cantidad de clases, menos 3. Esto cuadro sintetiza la forma de ver los grados de libertad para las distintas distribuciones que nosotros
vamos a estudiar o aplicar en el caso de ajustamiento de una distribución a los valores, a la distribución de frecuencias observadas en un resultado práctico. La regla de decisión, tenemos que el valor crítico y en función del valor de alfa va a definir el valor crítico y es también la curva del G cuadrado que es asimétrica positiva, que es cola a la derecha, porque son todos valores al cuadrado, siempre van a ser positivos. Y siempre hay que tener en cuenta que si las frecuencias, cuando hacemos los cálculos, vamos a determinar las frecuencias esperadas. Esos cálculos, las frecuencias esperadas en función de la distribución que nosotros estamos estudiando. Que esto lo hicimos en el práctico justamente de binomial y también de la normal. Si las frecuencias esperadas no suman una frecuencia igual o mayor a 5, hay que agrupar clases. Ese es el único cuidado que hay que tener. Por lo tanto, si agrupamos clases, va a cambiar el valor de K. Y por lo tanto, si eso llega a suceder, vamos a tener que volver a buscar cuál es el valor crítico, porque el valor de K cambia, por lo tanto los grados de libertad cambian y por lo tanto el valor de G cuadrado va a ser diferente. Hay que tener ese cuidado cuando se hace la resolución práctica de estos problemas. Por lo tanto, el G cuadrado crítico va a estar en función del 1 menos alfa y de los grados de libertad que resulten del estudio que estamos haciendo. Si usamos un software, por supuesto, y nos da los valores de P para el G cuadrado muestral, vamos a fijarnos de que ese valor de P sea menor que alfa para poder rechazar hipótesis nula. Veamos un ejemplo de ajustamiento. Tengamos una situación problema que es de un monte de cerezos que ha estado atacado por pulgón verde y un técnico fruticultor ha extraído una muestra aleatoria de 100 hojas. Examinado el material recolectado se han encontrado los siguientes resultados. La variable era el número de pulgones que se encuentran por hoja. Fíjense que en este caso es típicamente Poisson, no solo por la simetría positiva que tenemos en la distribución de frecuencia, sino que no podemos fijar cuál es el valor de C que estudiamos en el caso binomial, porque podemos encontrar desde ningún pulgón en una hoja hasta no sabemos cuánto. Por eso la última clase tiene valores mayores o iguales que a 7, porque en nuestra muestra, en nuestra experiencia que hemos obtenido frecuencia para cada uno de los valores que toma la variable, hemos encontrado un solo valor mayor que 7, pero puede ser que haya más valores si repetimos otra prueba en las mismas condiciones. Este es un típico ejemplo de Poisson y se quiere ajustar un modelo de Poisson con parámetro lambda y con un nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la prueba de hipótesis que planteamos? ¿Cuál es la hipótesis científica? Bueno, que la variable, en este caso el número de pulgones por hojas, sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda. La hipótesis nula va a ser que X sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda y la alternativa que X no sigue esa distribución de Poisson con parámetro lambda. Nivel de significancia que está fijado por el problema ya en el enunciado del 5%. Y el grafo de prueba va a ser en este caso las K clases. Fíjense que en este caso tenemos 2, 4, 6, 7, 8 clases, o sea, K sería 8. Y el número de grados de libertad va a ser esos 8 menos P, y P de acuerdo si conocemos o no lambdas. En este caso, como no lo conocemos, lo vamos a tener que estimar. Ese P va a valer 1, por lo tanto 8 menos 1 menos 1 nos va a dar 6 grados de libertad. El siguiente paso en la prueba de hipótesis es establecer la regla de decisión, tanto gráfica como en forma simbólica. Y la regla de decisión simbólica va a ser si el G cuadrado muestral es mayor que el G cuadrado crítico, rechazo la hipótesis. Siendo el G cuadrado crítico, lo buscamos para el alfa definido y los grados de libertad igual a 6, como habíamos visto recién, ese valor va a dar 11,07. Y la forma de calcular es como lo habíamos visto recién. Lo único que sí después cuando revisemos los cálculos del G cuadrado muestral, si vemos que hay frecuencias esperadas según el modelo Poisson para el lambda que definamos, que no juntan una frecuencia
esperada mayor o igual que 5, vamos a tener que agrupar clases para poder utilizar el G cuadrado como prueba de hipótesis. Como veníamos viendo, no conocemos el valor de lambda, no está definido en el problema, por lo tanto debe ser estimado con el X barra, y como los datos están agrupados, usamos la fórmula para cálculos de media en datos agrupados, y eso nos da 1,49 pulgones por hoja como valor promedio. Ese es el lambda, y el cual va a definir los valores de probabilidad para el modelo de Poisson, y con ese valor de probabilidad podemos calcular las frecuencias estimadas para el modelo de Poisson con este lambda definido aquí. Por lo tanto, se nos forma una tabla de datos auxiliares con la que estamos viendo acá, donde la primera columna tiene las clases que hemos visto, la segunda con las frecuencias observadas para cada una de esas clases, y el P de XY sería la probabilidad que, aplicando el modelo de Poisson para el lambda de 1,49, por supuesto, si esto está bien calculado, este es el práctico que hicimos en distribuciones de probabilidad para variables discretas, lo mismo que hemos visto en esa clase, por lo tanto eso tiene que sumar a 1. Recuérdense que una de las propiedades de justamente que las probabilidades para cada una de las clases tienen que ser positivas, y segundo, que la suma de todas esas probabilidades tiene que dar 1. Y luego, las esperadas, si aplicamos el modelo de Poisson con el lambda correspondiente, que son las probabilidades que obtenemos, y esas probabilidades las multiplicamos por la cantidad de hojas observadas, que en este caso son 100, vamos a ir obteniendo las frecuencias esperadas sombrero, o sea, las n sub i sombrero. Por lo tanto, este 22,54 que están acá sería la cantidad de hojas que se esperaría encontrar si el modelo es de Poisson con un lambda de 1,49, donde no encontraríamos ningún pulgón por hoja. Dado estos resultados, observamos que se cumple esta condición para aplicar la prueba de G cuadrado, es que las frecuencias esperadas sean iguales o superiores a 5. Y es por eso que juntamos estas 4 clases, porque fíjense, de abajo hacia arriba vamos juntando, y como eso no suman 5, las 3 últimas, las sumamos a la clase 4. Y esa suma sí da entre todos 6,43. Por lo tanto, antes que teníamos 8 clases en total, ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 clases. Por lo tanto, se nos va a cambiar el G cuadrado crítico, porque ahora el K vale 5, y como el valor de P era igual a 1, porque hemos estimado lambda, queda 5 menos 1, 4, menos 1, 3. O sea que vamos a tener que buscar el G cuadrado para un valor de alfa de 0,05 y 3 grados de libertad. Ese valor crítico es de 7,82, que es el que está figurando abajo de la tabla. Medimos las discrepancias, y después de la discrepancia aplicamos el cociente, y la suma de todo va a dar el G cuadrado muestral, que es de 26,362, como se ve en la tabla. El siguiente paso en la prueba de hipótesis es tomar la decisión. Se rechaza la hipótesis nula a nivel del 5%, dado que la evidencia muestral aporta un valor de prueba mayor al valor crítico que hemos definido. O sea, 26,36 es un valor mayor que el 7,82. Por lo tanto, vamos a rechazar hipótesis nula. La interpretación en términos estadísticos de esto, dado la evidencia muestral y con un nivel de significancia del 5%, se decide rechazar la hipótesis nula de que el número de pulgones por hoja sigue una distribución de Poisson con media 1,49. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esto? Que el número de pulgones por hojas, dado que este tema era del técnico fruticultor, no sigue una distribución de Poisson, por lo menos con la media 1,49. O se ajusta a otro modelo de distribución, o vemos el tema de cuál sería realmente el valor del parámetro a utilizar en el modelo teórico.
Otra de las aplicaciones de las pruebas de G cuadrado es las llamadas pruebas de independencia. Recuerden ustedes que este tema lo vimos en estadística descriptiva cuando vimos tablas de contingencia. Y ahí veíamos que eran tablas de doble entradas, donde las filas eran categorías de una variable cualitativa y las columnas eran las categorías de otra variable cualitativa. Y ahí teníamos frecuencias observadas en cada una de las celdas que respondían a la cantidad de observaciones que respondían a una de las categorías de las filas cruzadas con una de las categorías de las columnas. Los totales marginales respondían a los totales de cada una de las categorías, por ejemplo, si eran de las filas, las totales de cada una de las categorías de la variable cualitativa A. Y los totales de las columnas respondían a las totales de cada una de las categorías de la B. Y por supuesto, la suma de todas las frecuencias observadas en las celdas daba el tamaño muestral, que era el n punto que veíamos en las tablas de contingencia. Recuerden ustedes que también habíamos visto en probabilidad la idea de eventos independientes. Decíamos que un evento A intersección B, que sería la probabilidad conjunta de A y B, si esa probabilidad conjunta es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, decíamos que el evento A y B eran independientes. Y esa es la idea que se sigue acá. Queremos ver si hay independencia entre una variable cualitativa y otra, o sea que los valores que va tomando en las distintas categorías una de las variables depende o no de las categorías que tiene la otra variable. Esa es la idea que se sigue en este tema. Por lo tanto, la hipótesis científica en este caso, bueno, la variable A es dependiente de la variable B. Y se plantea esa hipótesis de acuerdo al problema que se está estudiando. ¿Cómo formulamos la hipótesis nula? Y acá es importante este concepto para que lo tengan bien en claro. La hipótesis nula dice que la pi sub ij, que serían las proporciones I J, que serían las proporciones conjuntas. Acuérdense que si ustedes en la tabla de contingencia, esa frecuencia conjunta que tenemos de cruzamiento entre filas y columnas, lo dividimos por el total de observaciones, vamos a tener una proporción. Por lo tanto, esa proporción conjunta de I sub J es igual a la proporción dada por la fila I por la proporción dada por la columna J. ¿Por qué ponemos que es igual al producto? Y justamente basándonos en ese teorema que acabo de decir recién, de que dos eventos son independientes es igual al producto de sus probabilidades. En este caso, si y solo si hay independencia, la probabilidad o proporción conjunta de IJ va a ser igual al producto de los marginales, digamos, de las proporciones de I y proporciones de J. O sea que si eso es cierto, esto se va a cumplir bajo la idea de independencia. Si para todo IJ, siendo I un valor que varía entre 1 y R, que sería el número de filas que tiene la tabla de contingencia, y J varía entre 1 y C, siendo C el número de columnas que tiene la tabla de contingencia. Con que una de esas proporciones ese producto de proporciones no se cumpla, ya se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la alternativa. Se fija luego el nivel de significancia y acá fíjese en el estadígrafo de prueba. Como acá tenemos tablas de doble entrada, tanto por filas como por columna, aparece una doble sumatoria. No es como veníamos viendo hasta ahora, que era una sola sumatoria, sino que acá aparecen dos donde una de las sumatorias se mueve con los subíndices de I, desde 1 hasta R, que es el número de filas, y la otra sumatoria se mueve con el subíndice J igual 1 hasta C, que es el número de columnas. Del cuadrado, y acá fíjense en las discrepancias aparecen dos subíndices, por eso aparecen dos sumatorias. O sea, el n de IJ sería la frecuencia conjunta observada en la iésima fila con la jésima columna, menos la frecuencia que se esperaría bajo la idea de independencia, que es la que formula la hipótesis nula. Por lo tanto,
bajo esa idea vamos a calcular las esperadas y para la fila y décima y columna j décimo. Esa discrepancia elevada al cuadrado dividido las esperadas, eso se puede mostrar que también tiene distribución G cuadrado. Lo que cambia son los grados de libertad. ¿Cómo se obtiene en este caso los grados de libertad? Es igual al número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Siempre tengan cuidado con los grados de libertad, que depende de la prueba, es la forma en que se debe calcular. Veamos un caso de aplicación para lo que son las llamadas pruebas de independencia. En un estudio se decidió determinar si hay influencia en la fertilización de potasio con relación a la apertura de los bulbos de ajo y blanco. En este estudio se aplicaron 3 categorías de fertilización: una fertilización considerada alta en potasio, una fertilización media y una fertilización baja en potasio. Y para cada una de esas categorías se observó, sacando muestras, si los bulbos estaban abiertos o el bulbo presentaba un bulbo cerrado. Fíjese que el primer 12 de la primera casilla significa que se encontraron 12 bulbos que estaban abiertos y habían tenido fertilización alta. O sea que esa es una frecuencia conjunta de la primera fila con la primera columna. La tercera fila con la segunda columna es de 18, que sería 18 bulbos que han estado cerrados, siendo que tenía una fertilización de potasio baja. Fíjese que hay una cierta tendencia, por lo menos en los datos, en mostrar que los bulbos están cerrados a medida que la fertilización potásica va creciendo. Pero bueno, esto hay que demostrarlo con los datos y con alguna prueba de hipótesis. Para ello ponemos como hipótesis científica que la apertura del bulbo de ajo depende del grado de fertilización de potasio realizado durante el cultivo. La hipótesis nula, la que habíamos formulado en la diapositiva anterior, que la probabilidad de la décima fila con la j décima columna, o sea, la probabilidad conjunta que tenemos de las filas con las columnas, se puede expresar que es igual al producto de los marginales, las proporciones de la décima fila por la proporción en la j décima columna para todos los IJ que tenemos. Y acá las filas varían desde 1 a 3 y las J, que las columnas, varían de 1 a 2. Por lo tanto, y luego la alternativa, por supuesto, con que una de esas proporciones sea diferente al producto, ya se rechazaría la hipótesis nula. El nivel de significancia se fija en un 5% y el estadígrafo de prueba, la fórmula que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y fíjese los grados de libertad. Los grados de libertad serían el número de filas, que son 3, menos 1, por el número de columnas, menos 1, que es 2 menos 1. Y el siguiente paso es establecer la regla de decisión tanto gráfica como simbólica. Para el alfa que nosotros hemos puesto de 0,05, el 1 menos alfa es 0,95 y los grados de libertad, según las fórmulas que hemos visto anteriormente, nos darían que es 2 grados de libertad. Si lo buscamos en tal o aplicamos el Excel en la función correspondiente, obtenemos el valor crítico de G cuadrado para ese alfa y para esos grados de libertad, que es igual a 5,99. Por lo tanto, la regla de decisión va a ser que si el G cuadrado muestral es mayor a 5,99, se va a rechazar la hipótesis nula. Si obtenemos un software y obtenemos el valor que deja el valor de P, sería el valor de P menos el valor de alfa, voy a rechazar hipótesis nula. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Para hacer el cálculo del estadígrafo de prueba, usamos una tabla auxiliar de cálculo donde tenemos en las columnas las distintas resultados de la intersección de las tablas de contingencia. Por lo tanto, las celdas que se generan en una tabla de 3×2 son 6 celdas, por lo tanto tenemos 6 categorías. Las frecuencias conjuntas del cruzamiento entre filas y columnas es la columna de las NI sub J. Siempre tengan cuidado que acá hay dos subíndices que están trabajando en las tablas de contingencia. Las esperadas se calculan con esta fórmula que surge de la condición de que justamente hay independencia.
O sea que las frecuencias que son esperadas, que son las sombreros, son calculadas con la idea de que ambos eventos son independientes. Si trabajamos eso algebraicamente, nos va a quedar que es igual a la frecuencia marginal de la fila, su I, por la marginal de la j-ésima columna, dividido la frecuencia total de observación. Aplicando esos cálculos nos va dando las frecuencias que se esperarían observar, o sea, cantidad de bulbos que se observaría si ambos eventos fueran, si ambas variables cualitativas para el cruzamiento correspondiente fueran independientes. Luego se mide las discrepancias entre ellos y se va calculando el cociente correspondiente. Cuando sumamos todos esos valores, obtenemos finalmente el G cuadrado muestral, que en este caso da 48,74. El siguiente paso es tomar la decisión. Bueno, bajo un nivel de significancia de 5%, se decide rechazar hipótesis nula, dado que la evidencia muestral aporta un valor de prueba mayor al valor crítico, o sea, 48,74 es mayor que el 5,99. Por lo tanto, la interpretación es que se tiene suficiente evidencia muestral con un nivel de significancia del 0,05 para rechazar la conjetura de que la apertura del bulbo de ajo no depende del grado de fertilización de potasio realizado durante el cultivo. En conclusión, podemos decir, por lo menos hasta ahora con la evidencia muestral, de que la apertura del bulbo de ajo depende del grado de fertilización de potasio realizado durante el cultivo, que es lo que el técnico, por supuesto, había visto en la realidad, y bueno, ya al realizar la experiencia junta ya fundamentos más sólidos de esta idea que él veía viendo visualmente en los bulbos de ajo. Otra aplicación de las pruebas de G cuadrado es para determinar pruebas de homogeneidad. Observen cuál es el objetivo de estas pruebas. Si tendríamos R poblaciones dadas por A sub 1, A sub 2 hasta A sub R, que serían las R poblaciones, es idéntica a la distribución de probabilidad de una variable cualitativa con C posibles resultados. Es decir, si se verifica, fíjense que la probabilidad de que B sub J es igual en A sub 1, que la probabilidad de B sub J es igual en A sub 2, o sea que las probabilidades para la j-ésima columna de la variable cualitativa B, aunque vayamos cambiando las categorías de A, siempre es igual y siempre va a ser igual a la probabilidad de B sub J. O sea que no importa las categorías que va cambiando de A, siempre la probabilidad para el B sub J que estamos estudiando, que varía desde 1 hasta 100, van a ser las mismas. Eso se va a ver bien clarito cuando veamos el ejercicio de aplicación. Por lo tanto, la diferencia respecto del caso de independencia, ¿qué es lo que va cambiando? Es que los totales de las filas de n sub i, o columnas según sea el caso, son valores fijados y no aleatorios. Observen que en las tablas de contingencia podemos tener distintas situaciones. Podemos ser que nosotros salgamos a hacer la investigación y vayamos viendo, por ejemplo, en el caso de la fertilización potásica con los bulbos, vamos seleccionando bulbos y vemos y observamos si están abiertos y si a qué tipo de fertilización corresponde. Lo que nosotros no sabemos de antemano cuánto van a ser los totales de las filas y las columnas, pues no las fijamos. En este otro caso, fijamos los totales marginales, o sea, decimos, bueno, tenemos tanta cantidad que tiene la condición A1, por ejemplo, vemos cuánto van cumpliendo la categoría, las distintas categorías de B, o al revés, podemos fijar las categorías de cada uno de las A, los totales de las distintas categorías de A, y vamos a ver qué frecuencias van obteniendo para las distintas categorías de B. O sea, estamos fijando los marginales. En ese caso, podemos estar interesados más en ver una prueba de homogeneidad. Y se obtiene por las tablas de contingencia justamente
Fíjense que vemos los marginales, los totales de frecuencias de las j-décimos niveles de las columnas dividido el total de observaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la hipótesis nula? Un ejemplo sería para dos poblaciones cualquiera donde I e I' son diferentes, la hipótesis científica da una proposición de homogeneidad para las distintas categorías. Fíjese la nula. La nula dice que si la proporción conjunta de IJ es igual a la proporción de I', que es la otra población, y con el mismo nivel de categoría de la columna que es J, para todos los J, o sea, desde 1 hasta C. O sea, que comparando el I con el I', que serían dos filas diferentes, y vamos cambiando las columnas, o sea, los valores de J, esas proporciones son iguales para las dos poblaciones I e I' que estamos observando, por más que vamos cambiando las categorías de las columnas, o sea, de B, esas proporciones son iguales. Si alguna de esas no es igual, decimos que es diferente. Podemos extender esto a más de dos poblaciones, o sea, por ejemplo, al total de poblaciones dadas por las filas, por ejemplo, y no las columnas. Entonces, el nivel de significancia lo fijamos, por supuesto. El taquígrafo de prueba también es de doble entrada, tabla de contingencia, por lo tanto tiene doble sumatoria, y los grados de libertad también se calculan igual que en las pruebas de independencia, R-1 por C-1. Veamos el ejemplo de aplicación para entender bien este tema. Supongamos un estudio de un producto envasado en latas de hojalata. Se desea determinar si la proporción de productos defectuosos producida por los trabajadores es la misma para los diferentes turnos. Se reunieron los siguientes datos. Fíjense que tenemos que para latas defectuosas en el turno matutino encontramos 45, en el vespertino encontramos 55 y en el nocturno encontramos 70. Latas no defectuosas, para el matutino encontramos 905, para el vespertino 890 y para el nocturno 870. Y los totales marginales que tenemos para cada una de las categorías de las columnas es 950, 945 y 940. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis científica que se fijaría? La proporción de defectuosos de un producto envasado no es la misma en los diferentes turnos de la planta. O sea, es como que queremos ver que el problema defectuoso no se debe justamente a un problema de que el turno donde se realiza el envasado correspondiente. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Y la proporción sub I del primer turno es igual a la proporción sub I del segundo turno y es igual a la proporción sub I del tercer turno para todo I, siendo que el I en este caso varía entre 1 y 2, que son defectuosos y no defectuosos. Si al menos una de esas proporciones es diferente, vamos a rechazar la hipótesis nula. El nivel de significancia lo fijamos en un 5% y el taquígrafo de prueba, como lo vimos recién, calculamos y vamos a quedar los grados de libertad 2 menos 1 es 1 por 3 menos 1, que es 2, por lo tanto los grados de libertad es igual a 2. El siguiente paso es la regla de decisión. Fijamos el alfa de 0,05, por lo tanto 1 menos alfa es 0,95, 2 grados de libertad como habíamos dicho anteriormente. Buscamos el valor, vamos a encontrar el valor 5,99 o lo calculamos con el Excel y establecemos la regla de decisión. Si el G cuadrado muestral es mayor que 5,99, voy a rechazar la hipótesis nula. El siguiente paso, calculo el taquígrafo de prueba y otra vez tenemos las distintas categorías de las intersecciones que tenemos y las frecuencias observadas que obtuvimos y dada por la tabla de contingencia. Se calculan las frecuencias esperadas y así todo obtenemos el G cuadrado muestral que da 6,23. ¿Cuál sería la toma de decisión bajo este resultado? Bueno, bajo
un nivel de significancia del 0,5, se decide rechazar hipótesis nula, dado que la evidencia muestral aporta un valor de prueba mayor al valor que es crítico, que es 6,23 mayor que 5,99. La interpretación: se tiene suficiente evidencia muestral con nivel de significancia 0,5 para rechazar la proporción de defectuosos de un producto envasado no es la misma en los diferentes turnos de la planta. ¿Cuál sería la conclusión, por lo tanto? Que la proporción de defectuosos de un producto envasado es la misma en los diferentes turnos de la planta. Por lo tanto, acá se descarta la idea de que los defectuosos estarían condicionados por el turno donde se está trabajando en la fábrica correspondiente. Finalmente vamos a ver un tema que la prueba de G cuadrado. Históricamente hubieron abusos, muchos, de la utilización de estas pruebas, y fueron surgiendo algunos trabajos donde, si no se cumplían ciertas condiciones, no era cierto que el estadígrafo tenía una distribución G cuadrada. Por lo tanto, las condiciones para poder usar correctamente una prueba de G cuadrado serían las siguientes. Primero, las muestras deben ser aleatorias, por supuesto, una condición básica que tenemos nosotros para poder realizar pruebas de hipótesis. Segundo, la muestra debe ser grande, no menor a 50. Tercero, las frecuencias teóricas no deben ser menores a 5. Caso del contrario, hay que agrupar clases como lo hemos venido haciendo en distintos ejemplos de ajustamiento sobre todo. Y el cuarto condición es que los grados de libertad deben ser mayores a 1. ¿Qué pasa si los grados, por ejemplo, una tabla de contingencia que suelen presentarse de 2 por 2, ahí si hacemos número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, vamos a tener que los grados de libertad es igual a 1. Entonces no podríamos, dado que estamos violando o alterando la cuarta condición de que los grados sean mayores o igual a 1, por lo tanto no sería correcto aplicar este estadígrafo G cuadrado como lo hemos establecido previamente. Si hacemos una corrección en estimación de este G cuadrado, que es la que propuso Yates, justamente para poder aplicar correctamente este estadígrafo, y en ese caso, si hacemos esta corrección, sí podríamos usar el estadígrafo como un G cuadrado con distribución G cuadrado. Esa corrección es la que está mostrando la diapositiva, que lo que cambia con respecto a lo que veníamos viendo es que primero la discrepancia en las frecuencias conjuntas, filas y columnas, décima fila y j décima columna, menos las esperadas según el estudio que estamos realizando, esa discrepancia tomada en valor absoluto, le restamos el valor 0,5 y a eso lo elevamos al cuadrado. Si hacemos esa corrección, para las situaciones donde tenemos tabla de contingencia de 2 por 2 y nos da grado de libertad igual a 1, podemos sí tener mayor precisión de que esto sí tiene distribución G cuadrado con grado de libertad igual a 1. Por último, también puede ser que las frecuencias esperadas son menores a 5 y son tablas muy específicas de valores de pocos datos, por lo tanto en ese caso se podría hacer la prueba exacta de Fisher-Irwin, que son casos diferentes a lo que estamos viendo. En las pruebas de G cuadrado, ¿qué concepto hemos aprendido? Primero, hemos visto la distribución de probabilidad, la función de densidad, la función de distribución de una variable continua que tiene sí una distribución G cuadrado. Hemos visto que su parámetro está en función de los grados de libertad. Por lo tanto, las tablas que utilizamos, cada una de las filas nos da los cuantiles correspondientes según los grados de libertad en lo que nosotros estamos utilizando. Vimos también la diferencia entre las pruebas paramétricas y no paramétricas y las ventajas y desventajas que tiene usar pruebas no paramétricas. También vimos el caso de la distribución multinomial y cuál sería la función de densidad para ese tipo de distribuciones, y que sería un caso de multivariado para variables categóricas.
las pruebas para una varianza. Si nosotros veníamos viendo pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para el caso de medias y proporciones, diferencias de dos medias y diferencias de dos proporciones, pero ¿qué pasa si queríamos ver como estadígrafo a la varianza? O sea, como hipótesis nula de que la varianza es igual a un valor específico. Y en ese caso podemos usar el G cuadrado con la fórmula en particular del cociente entre los grados de libertad por la varianza muestra dividido la varianza especificada por hipótesis nula. Y podemos realizar una prueba hipótesis. Con la misma idea, si despejáramos el parámetro varianza de esa expresión, podríamos armar intervalos de confianza con el mismo criterio. También vimos que esta prueba de G cuadrado nos sirve para como bondad de ajuste cuando queremos comparar más de dos proporciones. Si tenemos varias proporciones con valores específicos cada una y queremos ver si lo que observamos en el experimento se segrega o dan esas proporciones puestas como hipótesis nula. También podemos ver bondad de ajuste para ciertas distribuciones de probabilidades en que queremos ver si el modelo que se ha planteado se ajusta a lo observado en la muestra. Recuerden que cuando lo hacíamos esto, tanto en variables aleatorias discretas como en variables aleatorias continuas, obteníamos las frecuencias teóricas como ajustamiento del modelo, pero hacíamos solamente una representación gráfica y veíamos aparentemente o subjetivamente de que si había discrepancia o no entre las observadas y las teóricas. Ahora tenemos una prueba estadística, una prueba de hipótesis que es mucho más objetiva, ya no es subjetiva como lo que veníamos haciendo, de que podemos ver si esa variable sí o no una distribución normal, una distribución binomial o una distribución de Poisson. Luego vimos si queremos ver el caso de independencia de eventos y en tablas de contingencia ver si dos variables cualitativas que tienen distintas categorías podemos decir que esos distintas variables cualitativas con distintas categorías podemos considerarlas dependientes o independientes. Lo mismo para pruebas de homogeneidad dada para distintas categorías dentro de una cierta clase o categoría de la otra, ver si hay cambios o no para los distintos valores de la categoría con la cual estamos comparando. Entonces definimos pruebas de homogeneidad. Las pruebas de G cuadrado hay que ser cuidadoso tanto en los grados de libertad que se utilicen para poder tomar la decisión de rechazar una hipótesis nula según los casos que se vayan proponiendo. Hemos visto que van cambiando la forma de calcular los grados de libertad según las condiciones, según el problema que estamos viendo, pero también tenemos que tener en cuenta algunas condiciones para poder usar el G cuadrado y tomar decisiones que sean correctas para rechazar o no hipótesis. Uno de esos criterios es que los grados de libertad tienen que ser mayores a 1. Si es igual a 1, como una tabla de 2 por 2, podemos hacer la llamada corrección de Jacques, que es la que hemos especificado anteriormente. Y en cada uno de los casos fuimos viendo casos de aplicación para que ustedes vean la aplicación de todos estos temas tan diferentes según situaciones que se van planteando. ¿Qué temáticas fueron las que fuimos implementando y que ya habíamos aprendido en otras clases? Bueno, por supuesto las funciones de densidad y distribuciones de variables aleatorias continuas. Tuvimos que ver también y repetir en esta variable continua que es el G cuadrado. Variables cualitativas y datos categóricos, que justamente el G cuadrado tiene esa característica para cuando tenemos frecuencias y tablas de contingencia, por ejemplo, de doble entrada, y también los conceptos en probabilidad que habíamos visto cuando dos eventos son independientes, pero necesitamos para explicar justamente la hipótesis nula en pruebas de independencia. Y por supuesto en todos los casos hemos ido viendo los distintos pasos que se van aplicando en las llamadas pruebas de hipótesis.